Hoy es el tema número 6 sobre la serie El pecado que nos, sobre la serie El pecado. El título es El pecado que nos asedia. Vaya buscando casi al final de la Biblia el libro de los Hebreos, por favor, en el capítulo número 12, versículo 1, si es tan amable. Hebreos capítulo 12, verso 1. El propósito, por supuesto, de esta serie es crear un temor a Dios en la vida del cristiano. Hablar del pecado de repente puede alguien llegar a sentirse pues ofendido de alguna forma, pero créame que esa no es la intención, por supuesto, todo lo contrario, la edificación. Pero de repente estamos batallando, a veces hay situaciones ocultas, pero Dios las conoce. Entonces nosotros, al estar estudiando la palabra de Dios en estos temas, Dios nos puede ministrar, tocar algo que nosotros estemos, un pecado con el cual estamos batallando, un pecado que nos asedia, y de repente pudiéramos sentirnos así como increpados en mala manera. No, sí es un trato del Señor, pero de manera personal, ¿sí? Es para sentir vergüenza delante de Dios, pero no es para avergonzar a nadie, ¿sí? Entonces, recibamos siempre la palabra con buena disposición. En una ocasión, al terminar una de estas predicaciones que recién comenzábamos, un hermano me dice, haciendo referencia a la Escritura, dura palabra es esta, pero él decía, pero gloria al Señor, gracias, porque es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la palabra es dura, pero la palabra es buena, ¿sí? Es dulce, a veces es fuerte, pero es dulce, ¿verdad? Y sobre todo nos hace provecho, ¿sí? Entonces leemos Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la palabra que recibiremos. Te pido, Señor, me ayudes a predicar de la mejor forma que a mí me pueda ser posible, Señor. Ayúdame. Y que mis hermanos, Señor, puedan recibir la palabra, Señor. Que no nos desviemos, Señor, en la enseñanza. Porque tu palabra, Señor, es lo que nosotros necesitamos, Señor. Sin diluir, Señor. Gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una figura interesante en este relato, en estos dos versículos, ¿sí?, a la cual se está remitiendo el apóstol Pablo. Fíjese bien, contextualiza su enseñanza conforme a estas prácticas que ejecutaban, bueno, en este caso los griegos, en sus competencias. Usted, si ha estudiado un poquito la cultura griega en los tiempos antiguos, más específicamente en los tiempos a la Biblia, ellos promovían, vamos a decirlo así, mucho el deporte, la competencia, el amor también al cuerpo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero Pablo, él utiliza esta práctica que ejecutaban los griegos para hacer una analogía de lo que él quería enseñar. Los corredores que habían alcanzado los más altos honores en el pasado, ahora serían los que observarían con detenimiento en un lugar de privilegio el desempeño de los actuales competidores, dándoles ánimo a lo largo de la carrera, ¿verdad? Dice el pasaje, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, si nosotros nos fijamos después en nuestra casa al repasar la enseñanza,
en el capítulo número 11 de Hebreos, lo que antecede a la lectura de hoy, se nos habla sobre los héroes de la fe, aquellas personas que murieron a causa de su fe en la palabra de Dios, ¿sí? De su amor por el Señor, por el Dios y Padre de todos nosotros, y que bueno, fueron muertos a espada algunos. Y nos habla la palabra de Dios sobre Noé, bueno, sobre todos estos personajes tan importantes como ejemplo de fe. Y entonces, después de poder hablar todo eso en el capítulo 11 de Hebreos, en el 12 nos dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Haciendo esta analogía, a nosotros los cristianos, los testigos son estos héroes de la fe que nos miran. Esto ha provocado que algunas personas crean que los que mueren son personas que nos pueden ver desde el cielo, ¿sí? La Biblia no dice eso, no es en ese sentido que va la enseñanza, sino que lo que nosotros tenemos, o a lo que está aludiendo la enseñanza es el testimonio de esas personas que nosotros tenemos conocimiento de Noé, por ejemplo, de algunos otros cristianos, ¿verdad? Que murieron por su fe en Cristo Jesús, como fueron los 12 que andaban con el Señor, y de formas muy trágicas, ¿verdad? En cuales fueron asesinados por su fe en Cristo Jesús. Conocemos la historia, cómo el pueblo romano se deleitaba en sus espectáculos matando cristianos, perdón, ¿sí? Cómo los entregaban a los leones, y mirar el espectáculo ahí. Bueno, ese testimonio que tenemos nos es a nosotros testigo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra vida? A veces nos agobiamos nosotros la vida que estamos llevando y decimos: bueno, estoy pasando situaciones muy difíciles y me desanimo. Nos desanimamos en nuestro caminar cristiano, ¿sí? Nos desanimamos porque tenemos problemas con una persona, ¿sí? Porque vemos un mal comportamiento de un cristiano y esperamos que un cristiano, bueno, tenga un buen comportamiento. Nos desanimamos, la mujer se puede desanimar de su esposo o viceversa. Decimos: bueno, pero entonces ¿de qué nos sirve ir a la iglesia como matrimonio? Mira cómo andamos, mira qué estamos haciendo. Entonces la gente se desanima, ya no quiere seguir adelante. Pero la palabra de Dios dice: mira, compara. Yo lo voy a decir de esta forma, ¿verdad? Compara las situaciones que tú estás viviendo, son duras, son muy fuertes, pero tradúcelas a aquellos que su testimonio es el que te mira, no en sí las personas, ¿sí? El testimonio de aquellas personas que dieron su vida por el Señor, que los mataron, les cortaban la cabeza, ¿verdad? Por su fe en Cristo Jesús. Y compara esa situación de penuria que pasan esas personas mientras estaban aquí en la tierra con lo que tú estás pasando mientras estás aquí en la tierra. Y cómo tú, por actitudes de tu esposa, a veces porque no te atiende, porque no te tiene la ropa como tú quieres, o porque bueno, situaciones mayores, ¿sí? Situaciones más difíciles todavía que eso, en donde la gente empieza a tener problemas y se desanima, o porque un hermano se expresó mal de nosotros, de alguno de nuestros hijos, y nos desanimó muy feo, y empezamos, ¿verdad?, con una serie de problemas en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor, ¿sí? En estos pasajes vemos nosotros un ejemplo interesante. Los corredores que habían alcanzado estos más altos honores, ellos te estaban observando, ¿sí? Te están observando. No olvidemos que la vida cristiana es también como una carrera, la cual debemos de enfrentar o correr diariamente, y la palabra nos anima a correrla. Pero debemos recordar que al intentar hacerlo vamos a enfrentar obstáculos y aún cosas que intentarán detenernos o hacer que corramos lentamente.
Las carreras de obstáculos, seguramente usted ha tenido oportunidad de verlas, cómo se les ponen vallas a las personas. Tienen que saltar una valla y caer en un charco con lodo, con agua que se ve como sucia, ¿verdad? Y tienen que seguir corriendo y les ponen diferentes obstáculos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues retar a las personas, desafiarlas en su resistencia física, ¿verdad? Y pues el que llega primero es el que se lleva el premio. Bueno, la vida cristiana es algo similar. Nosotros encontramos con diversas problemáticas cada día, obstáculos, ¿verdad? Que tienen el propósito de detenernos. ¿Quién no tiene problemas, verdad? ¿Quién no tiene situaciones difíciles que hacen que a veces nuestra vida cristiana, nuestra comunión con Dios se camine o se corra haciendo alusión a la competencia de una manera muy lenta, ¿sí? O en ocasiones aún hasta deteniendo nuestro avance, el ímpetu espiritual que tenemos, ¿sí? Entonces, por estas razones el apóstol aquí en Hebreos nos deja esta exhortación de despojarnos de todo peso, de todo este lastre, de todo obstáculo que procura detenernos. Los militares, por ejemplo, es bien sabido de la gran mayoría de nosotros que en sus entrenamientos, ¿verdad? Usted los ve que traen en algunas etapas de sus entrenamientos traen algunas mochilas. Y esas mochilas pues obviamente traen ahí algo pesado, no sé si sean piedras o no sé lo que les pongan ahí, pero y con todo su equipo, sus botas, ¿verdad? Todo, y tienen que correr. ¿Cuál es el propósito? Pues desarrollar una mejor resistencia física. Si ellos logran terminar su entrenamiento con ese peso extra, imagínense cuando no traen ese peso y vuelven a correr o se les vuelve a exigir lo mismo, pero sin el peso que traían, pues va a ser mucho más fácil para ellos, ¿sí? Han desarrollado una capacidad. Entonces la palabra de Dios también nos dice, mira, despójate del peso para que tú puedas correr, ¿sí? La vida la estás viviendo y decimos, bueno, pues voy saliendo adelante, de alguna o de otra forma seguimos adelante. Hay personas que están llenas de deudas y siguen adelante. Siempre, bueno, lo pueden llegar a perder todo y las personas siguen adelante y dicen, pues bueno, se detienen hasta que mueran. Y ahí siguen adelante, ¿verdad? De alguna forma siguen sobreviviendo, la gente se divorcia, la gente se casa, la gente sigue haciendo lo que quiere, ¿verdad? Y ahí siguen caminando, siguen caminando. Ahora, yo me pregunto, cuando nosotros nos despojamos del peso del pecado, la carrera, la vida cristiana se va a hacer todavía mucho mejor, porque vas a empezar a tener normas, lineamientos de Dios para tu vida, ¿sí? Hay una invitación a que te despojes de todo peso, ¿sí? La Biblia nos advierte lo difícil que es correr cuando uno trae mucho peso. En este caso, vivir, lo difícil que es vivir con tantos problemas, con tantas situaciones. Bueno, para correr se requiere de ligereza en los pies, de quitar los estorbos que dificultan, que producen agotamiento, cansancio en los pies del corredor, ¿sí? Y también la palabra dice, y del pecado que nos asedia. Despójate del peso y del pecado que te asedia. La palabra asediar es una palabra interesante porque desde el griego, que la palabra que se tradujo para asedia o asediar es euperistato, significa a un competidor que esté estorbando a otro corredor. ¿Ha visto eso? De alguna forma se estorban. Hay estrategias en las que compiten, en donde si son equipo, por ejemplo, 2, 3 de diferente país, pues ellos, uno va punteando y los demás van haciéndole vallita para que
Y si otro los quiere rebasar, corren y hacen sus estrategias ellos para estorbar. Bueno, en ese caso hay cosas que son permitidas, esas estrategias, a no ser los puntapiés y cosas así, ¿verdad? Solo cuando no los vean lo podrán hacer, ¿sí? Entonces esta palabra asedia tiene que ver con eso, contra un competidor que estorba a un corredor. En este caso es el pecado que nos asedia, que nos estorba, ¿sí? Pablo decía aquí que el pecado que nos asedia, es decir, nos sitia, también es el significado de la palabra cercar, acorralar. Entonces nos acorrala, nos acecha, no nos deja en paz. Un asedio es el bloqueo de un sitio, un bloqueo militar, un bloqueo prolongado de una fortaleza con el propósito de conquistarla. Entonces el pecado te está asediando con el propósito de conquistarte, de dominarte, ¿sí? Te ha sitiado. Tú tienes tu fortaleza o una ciudad amurallada, es una ciudad fortalecida y bueno, impenetrable. Entonces una estrategia para poder tomar esa ciudad amurallada, fortalecida, es sitiarla, rodearla, de tal forma que se requiere paciencia. La estrategia es la paciencia, de que los que están en esa ciudad o en esa fortaleza no puedan salir. La paciencia se requiere para que se les agote a esas personas sus víveres que tienen, todo lo que tienen almacenado, todo lo que tienen en sus bodegas. El propósito es que lo vayan consumiendo. Y la estrategia de los que están dentro es ir dosificando, ¿verdad? No comerse todo como normalmente o en otras circunstancias que no estuvieran asediados o acorralados lo pudieran hacer. Entonces tienen que cuidar el agua que tienen que cuidar sus alimentos, tienen que hacer que les duren más, porque es un juego o es una guerra de paciencia. Unos a esperar que se les termine todo y los otros a cuidar que les dure lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces los que están ahí asediando tienen que tener paciencia, saben que tarde o temprano se terminará lo que tienen, ¿sí? Y empezarán a tener problemas, se van a empezar a desesperar, ¿sí? Es algo así que se requiere, pues no sé, meses, muchísimo tiempo en el caso de los conflictos, ¿sí? Narrados en la historia o en la Biblia, ¿sí? Bueno, el pecado nos asedia de tal forma que también podemos decir que hay cierta paciencia. Te está acorralando, te está acercando, en este caso presentándote una serie de situaciones que te puedan atraer, ¿verdad? Y tú te puedes ir acabando tus recursos que tú tienes hasta que caes en eso, ¿sí? Algunos cristianos se sentirán asediados por el pecado, otros no, ¿sí? Esto va a depender mucho del querer agradar a Dios, ¿sí? Eso nace de un corazón verdaderamente nuevo. Entonces, al ser nosotros verdaderamente hijos de Dios, de una manera constante sentimos nosotros la molestia. Somos asediados por el pecado de hacer lo malo ante los ojos de nuestro Señor, ¿sí? Algunos no son asediados, ¿por qué? Bueno, porque no son hijos de Dios, quizás tienen una religión, no hay necesidad de asediarlos porque su práctica es constantemente el pecado en su vida. Pero aquel que ha decidido cortar con el pecado en su vida, que se ha rebelado al pecado, ese es el que va a ser asediado, ese es el que entonces, ¿verdad?, el enemigo se va sobre de esa persona, pues para hacerlo caer, ¿sí? Somos asediados por el pecado de hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Entonces allí vamos a encontrar la lucha que tenemos contra el pecado, en los que queremos agradar al Señor. Por el pecado, hay unas versiones, por ejemplo en Palabra de Dios para Todo, dice, por el pecado que tan fácilmente nos asedia, ¿sí? Entonces entendemos nosotros que el pecado es a lo que más nos inclinamos, a lo cual estamos más expuestos por costumbre, por edad, por circunstancias variadas, pero estamos expuestos al pecado.
Lo de hoy es una exhortación muy importante, porque mientras permanezca sin ser sometido el pecado, sin que pueda ser subyugado el pecado favorito de la persona, ese pecado que lo asedia constantemente, sea cual sea, bueno, le impedirá correr la carrera cristiana, porque le quita la motivación para correr. Es un peso, es un lastre, es una puerta al desaliento. Entonces, ¿cuál es el pecado que te asedia? Tú que has querido entregarle tu vida a Cristo, ¿cuál es ese pecado el cual el enemigo insiste? Algo recurrente, lo tenemos que identificar, ¿sí? Mientras no se someta eso a la voluntad de Dios, mientras no sometamos nuestra carne con sus pasiones, con sus deseos, siempre va a estar ahí queriendo salir. Es una lucha constante, y si lo practicas, si caes, entonces es un peso más en tu vida cristiana, en esta carrera cristiana. Es un obstáculo que te va a hacer difícil la vida cristiana, ¿sí? Cuando la gente está agotada, débil en su mente, cuando usted, ¿verdad?, esté agotado, se sienta así débil, pues recuerde al Señor Jesús, que murió para que nosotros fuéramos salvados. Dice la palabra de Dios en los pasajes que leíamos al principio, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Imagínese que nosotros hacemos un partidito de fútbol. Mire, vaya el ejemplo que le voy a poner. Decimos: hermanos, saliendo de la reunión, nos vemos en Las Peñas, porque vamos a tener un encarnizado partido de fútbol, solteros contra casados, ¿sí? Y organícense, ¿verdad? Y los solteros buscan su DDT, o sea, su director técnico, ¿verdad? Y empezamos, y luego, ¿cuál sorpresa? Que cuando entramos a la cancha, en la gradería, encontramos ahí a Messi, a Ronaldo, a Ronaldinho, y luego así los que más nos apantallan, así todo el equipo del América viéndonos ahí, ¿sí? Y vemos a todos así, puro jugador, no, pues extraordinario, ¿verdad? Habilidoso, famoso. Y entonces nosotros vamos a jugar, y luego, ay, me está viendo el Messi. Entonces la palabra de Dios nos motiva y nos dice: mira, tú teniendo tan grande nube de testigos, ¿quieres jugar bien? Despójate de todo peso, de lo que te impide, porque mira el público que tienes. En este caso, el público que nosotros tenemos en nuestro caminar, en nuestra competencia de la vida cristiana, ¿sí me entiende, verdad? Son los héroes de la fe, aquellos que fueron muertos a espada por ser hijos de Dios, ¿sí? No necesariamente, bueno, hoy podemos decir por ser cristianos, porque hoy también aplica en eso, ¿verdad? Los que fueron muertos a espada, los que fueron aserrados. Imagínense una persona, qué muertes tan terribles para esas personas, ¿verdad? En donde pues atrapados, inmovilizados, pues son cercenados de algunas partes de sus cuerpos. En donde la muerte era la idea, hacerla más dolorosa, lo más lento posible. ¿Usted ha escuchado de ese famoso tiro de gracia? Dentro del asesinato, del homicidio, se habla de una gracia, ¿no? De un regalo, es decir, te disparo ahí en la cabeza para que rápido mueras, no estés sufriendo, ¿sí? Y imagínate las personas que tuvieron que morir con un sufrimiento tan terrible, tan desgarrador por su fe en Cristo Jesús, son los que nos observan a nosotros. Entonces, ¿qué papel estamos desempeñando en este ejercicio de que es nuestra vida cristiana? ¿Sí? ¿Por qué cosas nos desanimamos nosotros? ¿Sí? Y los de antes no se desanimaron, ¿sí me entiende?
Es como si usted mete un gol, ¿verdad? Yo en una ocasión jugando fútbol, pues iba corriendo, ya no sabía ni para dónde iba viendo yo, ¿verdad? Y lanzo un centro. Yo iba corriendo por una banda y lanzo un centro y la pelota no sé cómo se fue y entró a la portería, fue gol. Yo era el único que sabía que quise centrar. ¿Sí? Imagínese, usted metió un golazo, pero luego Messi lo está viendo y usted dice, no, pues es que ¿dónde quedo yo, verdad? No puedo presumir porque ahí está alguien que lo hace. Ahora, en el lado contrario, pongo estos ejemplos para darme a entender en las cosas que nos desaniman a nosotros. Si observas la vida de cristianos que te han antecedido y que han seguido firmes en el Señor, nos debería dar vergüenza a nosotros. Decir, ¿cómo yo puedo dejar de venir a la iglesia? ¿Cómo yo puedo dejar a mi Señor? ¿Cómo yo puedo, verdad, empezar a vituperar con mi comportamiento el nombre de Cristo cuando hay personas que les costó su vida? ¿Cómo yo no puedo luchar por restablecer mi matrimonio, hacer la parte que a mí me corresponde, lo que la Biblia dice? ¿Sí? Entonces, para que tú puedas tener un buen desempeño, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Hay cosas que pueden no ser pecaminosas, pero que son un peso que te impide caminar. Hay cosas que necesariamente no son malas en sí mismas, pero que finalmente están provocando peso y te cuesta trabajo correr. Y ahí cada quien tiene que abrir su corazón para poderlas entender. Sí. Hace un momento veía un fragmento de un noticiero en la mañana, una entrevista que estaban haciendo ahí sobre la familia, un debate creo que era lo que tenían sobre la familia, un canal aquí del estado. Y decía una persona, una senadora, una diputada creo, decía, en estudios que hemos hecho, los niños nos piden que sus papás estén juntos con ellos porque los dos papás trabajan y los niños están descuidados. Si ya ahora la sociedad sin Cristo se está dando cuenta de lo que necesita. ¿Sí? Entonces hay cosas que pueden ser buenas, trabajar los dos y tener mejores recursos, pueden ser buenas, pero debemos de ser nosotros inteligentes con la sabiduría del Señor para despojarnos del peso que nos impide caminar nuestra vida cristiana, que nuestros hijos se desarrollen mejor, poner en la balanza. Sí, puedes tener una mejor economía, pero ¿qué clase de hijos vas a tener si no los atienden por los dos estar trabajando? Entonces esto que usted está escuchando aquí es chocante con las cosas del mundo. Parece, o algunos quieren darle tintes de machismo. Nosotros no estamos en contra de que en el matrimonio los dos trabajen, no, porque hay ejemplos a favor y en contra. Hay ejemplos en donde en el matrimonio los dos trabajan y han sabido sobrellevar las cosas, pero requieren mayor esfuerzo. ¿Sí? Hay ejemplos también en donde nada más uno solo trabaja y los hijos andan por la calle de la amargura. Algo está fallando ahí. Entonces debemos despojarnos. Hay cosas que no necesariamente son malas, pero que sí te están haciendo tu vida cansada, difícil. Estás cosechando la cuestión con tus hijos. Entonces tú debes despojarte del peso y lo más importante también es del pecado que te asedia, para que tú puedas día con día vivir el cristianismo que Dios quiere para ti. Entonces analiza, el pecado es algo contundente, el cual nosotros estamos hablando. Pero hay otras cosas, ¿verdad?, que no son malas, no son pecaminosas, pero te estorban también. ¿Sí? Entonces, bueno, pues debemos nosotros de tener cuidado, ¿sí? Y poder entender la predicación de hoy. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Le voy a leer. Primera de Juan 2:16 dice, fíjese hermano, dice, porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con todo esto somos atacados todos los días. ¿Sí? Con muchas de estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, unos son pecaminosos, otros no, como le vengo diciendo, la vanagloria de la vida. ¿Sí? Una gloria que no sirve para nada, esa es la vanagloria de la vida. La gente se quiere sentir realizada. ¿Sí? Quiero ser alguien en la vida. Los padres les dicen a sus hijos: yo quiero que estudies para que tú seas alguien en la vida. ¿Sí? Esa es la vanagloria de la vida. Y se da cuenta de que hay cosas que son ahí o tienen tintes de razón, tintes o salpicaduras de sentido común para que seas alguien en la vida. Eso se oye muy bien. ¿A qué se refiere uno con ser alguien? ¿Qué quiere uno decir? Estudia, trabaja para que seas alguien, o sea, para que tengas un reconocimiento, ¿a eso se referirá? Para que tengas algo y no andes batallando, para que seas alguien en la vida, para que tengas una cosa y no andes ahí de arrimado. ¿A qué nos referimos? ¿A esas cosas? ¿Qué es ser alguien en la vida? Primero tendríamos que definirlo. Cuando como cristianos tenemos nosotros definidos los conceptos, ser alguien en la vida, entonces nos tendríamos que caer en la conclusión de ser hijos de Dios, en toda la extensión de la palabra. Eso es ser alguien. ¿Qué? Ser hijo de Dios. Si no somos hijos de Dios, entonces no somos nada. ¿Qué significa entonces ser alguien en la vida? ¿Cuáles son los propósitos? Dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Se fuera al infierno. Allá en el infierno le servirán los doctorados, los reconocimientos, ¿verdad? Sus títulos profesionales, sus logros tan importantes le servirán. ¿De qué sirve? Ahora, no estamos diciendo que las personas no estudien, tenemos que darle un equilibrio, ¿verdad? Pero lo más importante, nuestras prioridades es el Señor. Entonces, el Señor en tu corazón, ¿sí?, te ayuda, te mueve, te inspira a que hagas las cosas en orden, en honestidad, en lealtad. Todo eso se puede traducir a la excelencia a veces que tanto se predica, pero es una excelencia basada en principios arraigados de Dios, en fundamento bíblico, no en una motivación de avaricia. ¿Sí? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar aquello que nos estorba en el progreso de la vida cristiana con tal de progresar en la vida de este mundo? Usted en su mente haga una conclusión. Hay ejercicios muy interesantes. Mire usted en su casa, en su devoción al Señor, puede tomar una libreta y luego puede usted poner ahí, ¿verdad? De un lado de la libreta puede poner el progreso. ¿Qué es progresar en la vida cristiana? Y luego en la otra hoja póngale: ¿qué es progresar en el mundo? Y empiece número 1, número 2 en cada lista que usted haga. Cuando usted tenga su lista hecha, que es prosperar en la vida cristiana, pues haga su lista ahí de lo que usted cree, por supuesto basado en la palabra de Dios, no nada más en lo que podamos nosotros pensar. ¿Y qué es lo que el mundo dice que es prosperar? ¿Qué es lo que nos han enseñado en diferentes ámbitos? A veces en la misma familia, ¿verdad? En la calle, vemos las dos listas y saquemos nuestras conclusiones al final. ¿Sí? Y se va a dar cuenta entonces de que no es compatible. Sí, el mundo quiere prosperar, progresar. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera tener éxito en la vida, verdad? Estas son cosas que seducen, que atraen. Pero si nosotros entendemos la palabra de Dios, somos inspirados, ¿sí?, somos movidos a tener el éxito, pero nosotros entendemos el éxito es la paz que Dios da. Para nosotros eso es el éxito.
¿De qué te sirve que tú tuvieras? Mira, yo el día de ayer platicaba con una persona, andábamos en Tuxpan haciendo mantenimiento ahí de la iglesia, y en un momento ahí que en la calle me encuentro una persona y estamos platicando, ¿verdad? Y me dice, ay, no pude venir a trabajar con ustedes, ¿verdad? Pero ay, es que he trabajado tanto en la vida. Dice, gracias a Dios he trabajado mucho. Me dice, y Dios me ha bendecido. Dice esta persona, ¿verdad? Dice, fíjate, bueno, pues yo luchaba por tener, dice, una casita. Dice, ahora Dios me ha bendecido. Dice, y ¿sabe qué, pastor? Dice, no sé ni cuántas casas tengo ya. Le digo, ¿a poco me quiere presumir o qué? No, dice, no sé ni cuántas casas tengo. Le digo, pues dele gracias al Señor. No, sí, dice, yo le doy gracias al Señor. Dice, pero mira, no puedo ni venirles a ayudar porque estoy malo de mi espalda. Dice, no puedo, en la noche me gustaba tomarme un vasito de leche. Me hace tanto daño la leche, ya no tomo leche. Me regaló una calabaza casi como este púlpito de grande. Me dice, antes me gustaban así, ya no puedo. Pero él ha llegado a conclusiones muy interesantes, ¿verdad? De que antes su vida sin Dios y ahora con el Señor. Dice, ¿cómo ahora, verdad? Ve vano todas esas cosas. ¿Sí? ¿A qué conclusiones ha llegado ya en la recta final de su vida? ¿Sí? A que lo que se necesita es el Señor. Pero muchos de los que empiezan no ven así las cosas. ¿Sí? A veces creemos que es necesario que pasen por todo eso para que lleguen a valorar, pero muchos se quedan en ese proceso, no alcanzan a llegar a entender, son desviados. A veces no tienen tiempo, perecen antes de darse cuenta. Abandonar el pecado es lo que nos llevará siempre al progreso en nuestra vida cristiana. Abandonar el pecado. Acuérdate, si tú abandonas el pecado, eso es lo que hará que tú progreses, eso es lo que hará que tú prosperes en tu vida cristiana y por ende en tu vida completa. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, o sea, contra tu mente, contra tu espíritu, ¿sí? Como un extranjero, como un peregrino, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué dice como extranjero y peregrino? Porque nuestra ciudadanía es espiritual. Aquí en la tierra somos extranjeros, no somos de aquí. Aquí estamos de pasadita, como mucha gente dice, y en ese caso dice bien, somos peregrinos. Nuestro destino final es la gloria con nuestro Señor, ¿sí? Entonces, abstente de eso. Verso 12 es más claro todavía: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí un gentil lo entendemos como alguien que no conoce a Dios, como lo conocemos nosotros. Manteniendo buena tu manera de vivir entre esos que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, o sea, cuando el Señor venga, al considerar vuestras buenas obras. El esfuerzo es mantener buena nuestra manera de vivir, conforme Dios dice, en términos bíblicos, ¿sí? ¿Y cómo son? Pues libres del pecado que nos asedia, ¿sí? Hebreos 12:1 dice, le voy a leer palabra de Dios para todos, dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente, ¿sí? Entonces, en el versículo que nos concentramos hoy, ¿sí?, es en despojarnos del pecado que tan fácilmente nos envuelve, o del pecado que nos asedia, ¿sí?, fácilmente,
¿sí? El pecado en su esencia está basado en sutiles distorsiones de la palabra de Dios, ¿sí? Fíjese en esto es muy interesante, ¿sí? El pecado así en su esencia se basa en algo, en una distorsión muy sutil de la palabra de Dios. Se distorsiona la palabra de Dios de una manera sutil, que para muchos el engaño está en no percibir eso, ¿sí? El pecado, su esencia no son unas groseras manifestaciones que abiertamente contradicen la verdad de Dios. No, no es así. Observemos, por ejemplo, con qué sutileza el enemigo dialogó con Eva. ¿Se acuerda? Pues ella estaba acostumbrada ahí en el Edén. Edén, ¿se acuerda que significa gozo? Cuando ella estaba ahí en el Edén, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra que ellos le pusieron los nombres a los animales, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no es como hoy. Yo creo que si usamos un poco la imaginación, ellos convivían ahí con los animales, ¿no? Lo que para nosotros hoy son fieras salvajes que pues nos quitarían la vida rápidamente, en aquel tiempo convivían con ellas, ¿sí? No sé, los animales más feroces que vengan a tu mente podían estar ahí tranquilos, jugar con ellos, ¿verdad? Unas luchitas ahí con un oso, con un tigre, ¿verdad? Como si nada, ¿no? Entonces para ella no se sorprendió cuando la serpiente se acerca, ¿verdad? Y luego cuando empieza a hablar. Alguien a veces haciendo mofa de las escrituras dicen, hay una serpiente y empezó a hablar. Si una serpiente y empieza a hablar, corres, ¿verdad? Le haces cruz. Pero ella, viene el enemigo y sutilmente le ofrece, ¿verdad? Y él dice, no, dice Dios que no de ese fruto no debo comer. No, mira, Dios sabe que si tú comes, serás como Él. La esencia del pecado era algo sutil, no era algo grosero, algo sutil ahí. ¿Te das cuenta la sutileza, por ejemplo, que enfrentó nuestro Señor Jesús en el desierto cuando el diablo lo tentó? Le ofreció los reinos, ¿verdad? Si me adoras, mira, todo esto te daré. Algo tan sutil, le dice, mira, dile a esa piedra que se convierte en pan. Fíjate qué sutil. ¿Dónde está de repente el pecado, verdad? Decimos, no, pues hay personas que no lo ven, no lo detectan, ¿sí? Hoy en día algo pudiera ser muy parecido, ¿verdad? Cuando las personas en su orar a Dios no le piden, sino que más bien le dan órdenes a Dios, ¿sí? Y es tan sutil, tantas cosas en las cuales empiezan a caer los cristianos que no se dan cuenta de que están fallando con el Señor, porque es tan sutil. Al contrario, a la vista de ellos mismos y de los demás, parecen cristianos bien efectivos, ¿sí? Su religiosidad los hace a veces, en algunos casos, no se generaliza, hace que las personas pues crean que están bien con Dios, pero contradicen con su religiosidad los fundamentos de la palabra de Dios, los estatutos de Dios. Y entonces vienen al Señor y le dan órdenes a Dios, ¿sí? Porque han aprendido, alguien les enseñó que lo que ellos digan, eso se va a hacer, ¿sí? Yo creo que alguien de Jalisco les enseñó eso, ¿verdad? Está extendido por todo el mundo. Ya ve que los de Jalisco dicen, no, aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿sí? Lo que yo digo se hace, ¿sí? Usted hace eso en su casa, que dice, no, es que aquí es mi casa, y aquí es mi casa, lo que yo digo se hace, ¿sí? O es como un amigo que yo tenía que dice, no, a mí me regañan en mi casa, me regañan en el trabajo. Un día que yo le estaba llamando la atención, dice, yo hasta en la iglesia me regañan, dice, no, todos lados me regañan, ¿sí? No, pues pobrecito. ¿Sí? Entonces no hacemos nuestra voluntad, debemos de hacer la voluntad de Dios, pero hay sutilezas
que nos desvían de la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo vemos en diferentes ejemplos ahí. El enemigo viene y te atrae con lo que a ti te gusta, te seduce, es sutil. ¿Sí? Es por esta característica entonces del pecado que tantas veces quedamos atrapados en actitudes y en pensamientos que deshonran al Dios que tanto amamos, porque lo amamos, ¿verdad? Un segundo concepto, una idea clave se encuentra en esta frase de lo que estamos estudiando. O sea, hablamos del pecado que es sutil, que nos envuelve. Eso es otro concepto interesante para poderlo analizar, ¿sí? Entonces Pablo, se cree pues que es el autor de Hebreos, nos presenta la idea de algo que entorpece al corredor, o sea, nos envuelve, un obstáculo que ofrece una resistencia. No importa en qué dirección usted quiera moverse, pero hay una resistencia. En alguna ocasión que analizábamos este texto, hablábamos también como si uno quisiera correr envuelto en una sábana. Qué difícil sería eso, ¿verdad? Querer correr envuelto en una sábana. Esto describe, o es una buena descripción de los efectos del pecado sobre nuestra vida. No podemos caminar, nos envuelve, ¿sí? Cuando permitimos que el pecado nos envuelva, pues el pecado entorpece cada una de las áreas de nuestra vida, que son, bueno, ¿cómo lo diríamos? Nuestras emociones se vuelven amargas o tristes, ¿sí? Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y de crítica. Hay personas, ¿verdad?, que todo lo están criticando, y los niños se dan cuenta qué ejemplo estamos dando, ¿sí? El día de ayer me decía una persona, me contaba algo, me decía de gente nueva que viene a la iglesia. Dice, atendimos a un niño en la iglesia, ¿verdad? Y pues se le da la bienvenida a los niños que vienen por primera vez, ¿verdad? Entonces ya el niño les dice, yo ya soy cristiano. Sí, sí, dice, nosotros nos congregamos en otra iglesia. Dice, pero nos salimos de la iglesia porque mi papá dice que el pastor es un ladrón. Sí, mira lo que dice un niño. ¿Y qué necesidad hay de que un niño sea así? Ni grandes, ni de ninguna edad. Pero imagínense, ¿verdad?, lo que están recibiendo. Fíjese las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando permitimos que el pecado nos envuelve, fíjate cómo afectamos a terceros, que en este caso son pues nuestra familia, nuestros hijos. Nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo, llegamos a generalizar todo, ¿sí? Cuando la gente es víctima del pecado, ya sea por daño colateral o porque la gente misma lo practicó, como cuestiones de adulterio, alguien que es víctima de adulterio, luego la gente dice, es que la gente es igual, todos los hombres son iguales, todos los matrimonios se llega la gente a decepcionar, ¿sí? La gente hace que se llene de pesimismo, el pecado, perdón, hace que la gente se llene de pesimismo, la visión se nubla, se ve todo como problemático. Las palabras se convierten en instrumentos a veces para lastimar, para destruir, porque de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Y si la gente está lastimada en su corazón, si está herida, ¿qué es lo que va a sacar? Eso, ¿sí? Y sobre todas las cosas, nuestra relación con Dios se verá pues afectada, ¿sí? El Salmo 32, verso 3, se lo voy a leer, ya lo sabe usted. Dice, mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿sí? Porque él cayó, no hablaba su pecado y se estaba consumiendo, ¿sí? Y cuando andas en pecado y quieres orar al Señor, luego dices, no, pero es que prefieres renunciar a seguir orando que renunciar al pecado. Prefieres renunciar a las cosas espirituales porque dices, no, es que ando mal.
que renunciar a aquello a lo cual andas mal y decir, hoy le pongo un alto y hoy empiezo mi comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios nos dice en el pasaje que leemos de Hebreos 12, dice, pues considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Considera a Jesús, que fue crucificado, que dio su vida por ti, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Algunos cristianos judíos estaban muy desanimados porque estaban empezando a padecer una persecución social, económica, muy importante, aunque todavía no llegaban ellos hasta la sangre. Cuando Jesucristo fue crucificado, cuando Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, los discípulos entraron en una persecución, se empezaban a reunir, el Espíritu Santo los respaldaba, la gente el cristianismo empezó a crecer de forma impresionante, pero también fueron perseguidos de manera impresionante. ¿Sí? Fueron dispersados. Entonces la palabra les dice, aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ha visto usted esas historias que de vez en vez se repiten a través de documentales de la Alemania nazi en su persecución contra los judíos? Sí. Contra la gente de color, en fin, pues contra todo el mundo, ¿no? Pero más énfasis se hace o en los documentales más énfasis cuando menos hay de la persecución con los judíos, ¿verdad? Y por su creencia. Ellos sí los mataban por eso. ¿Sí? Algunos se camuflajeaban de alemanes o se ponían otro nombre para salvar a las familias, pero algunos otros no, decían, no, nosotros no voy a cambiar mi nombre, a pesar de que nos van a separar, los hombres allá, las mujeres allá y los niños. ¿Sí? Y era algo tan terrible. Nosotros hoy en día, gracias al Señor, gloria a Dios, no estamos sufriendo una persecución de esa forma. ¿Sí? La persecución es ideológica, la gente te ataca, la gente te critica, pero Dios nos ha cuidado. Se dan casos en algunas partes del país o del mundo en donde o son agredidos nuestros hermanos en Cristo por el Señor, hasta les quitan la vida. Pero el pecado que nos asedia ha sido por otras causas. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Ha sido porque, bueno, pues no hemos querido parar con las pasiones que combaten en nuestros miembros. Dice la palabra de Dios, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tus pecados y los de todo el mundo fueron sobre Jesús, que Él nunca pecó. Un justo por cientos y miles de pecadores, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Sí nos podemos cansar, pero no desmayar. ¿Por qué entonces Dios permite tiempos difíciles? ¿Sí? Bueno, para que nosotros seamos fortalecidos y demos la lucha al asedio del pecado. ¿Sí? En el libro de Hebreos, después de que leemos ahí en Hebreos 12 del versículo 5 en adelante, si nosotros nos fijamos y en una continuidad, en este caso leyendo el contexto posterior, Hebreos 12 verso 5, se lo voy a leer, ya lo encontré. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios
os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿sí? Y nosotros vemos que el versículo número 1 nos habla de la nube de testigos que nos observan. El verso 2 de que debemos poner los ojos en Jesús, pero de ahí viene un cambio al versículo 5 cuando nos habla de la disciplina, ¿sí? Entonces, estamos en una competición, nuestra vida cristiana. Hay personas que nos han antecedido en padecimientos cristianos y su testimonio nos observa, es testigo su testimonio. Y después el Señor nos empieza a hablar de la disciplina. ¿Por qué cree? ¿Parece que se salió del tema? No. Dios permite los tiempos difíciles. Dios sabe que en la vida cristiana hay obstáculos y te dice: despójate del peso, del pecado que te asedia, ¿sí? Y para eso el Señor va a utilizar la disciplina, ¿sí? Porque eres su hijo. Porque si te dejas sin disciplina, no serías considerado hijo de Dios. Hay preguntas que la gente se hace a menudo, y más en tiempos de desaliento. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tiempos difíciles? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo pase por estas situaciones? ¿Por qué Dios permitió que mi matrimonio se desintegrara? ¿Por qué Dios ha permitido que mis hijos anden por un mal camino? ¿Sí? Es una pregunta que la gente se hace a menudo, ¿sí? Decimos: si Dios no hubiera querido, no hubiera pasado esto. Pero fíjate, debemos admitir, bueno, sí, Dios permite todas las cosas que suceden. Así que, bueno, debemos nosotros de entender que esa permisividad de Dios está ligada al libre albedrío, ¿sí? Por eso. Porque Dios puso en ti la capacidad de que tú decidas. Entonces eso, ¿verdad? Te puede llevar a decidir el bien y el mal. Y dice el Señor: pero yo te estoy mostrando el bien para que tú tengas bases y lo escojas. Escoge el bien escoge lo bueno para que te vaya bien. Si escoges lo malo, perecerás. Tú eres el que vas a decidir. ¿Cuál fue la causa de que se destruyó un matrimonio? Bueno, ¿y quiénes son los actores principales? Aquellos que, usando su libre albedrío, hicieron lo malo y produjo, ¿sí?, la separación. Aquel joven que se entregó a las drogas, pero él tenía, ¿sí?, el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando le ofrecieron la primer droga que probó, él ya lo sabía. Aún su mente fuera inmadura, aún fuera muy pequeño, pero ahí sabía, ¿sí? No lo podemos decir, no podemos nosotros. Dios es bueno y Dios siempre nos previno y puso esa ley moral en nosotros. Dios nunca será el autor de la maldad, ¿sí? La discusión sobre la disciplina no debe ser tomada como la única razón por la que Dios permite tiempos difíciles, pero es una razón importante, ¿sí? Sabemos que Dios, pues, permite tiempos difíciles para que podamos más adelante ser apoyo a los demás. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3. Dice: bendito sea el Dios, 2 Corintios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, ¿sí? Estos pasajes, y después si seguimos leyendo más adelante, nos hablan que todo lo que tú estás pasando sirve
para que tú puedas ser instrumento de Dios en tiempos difíciles. ¿Sí? Bueno, avanzando un poquito más en la enseñanza, dice Hebreos 12, versículos 5 y 6 sobre la disciplina, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor. Aquí ya se les había olvidado. ¿Sí? Un gran motivo de desánimo entre los cristianos judíos en aquel tiempo era que ellos no veían por qué razón Dios permitía que se presentaran tiempos difíciles. Ya habéis olvidado, ¿sí?, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor. Usted ve que hoy claramente se contradice esto, cuando a gran parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, en el mundo se le enseña que cuando estés pasando por tiempos difíciles no los aceptes, no los recibas. ¿Sí? Y Dios le dice a Moisés, cuando lo saca al pueblo de esclavitud, les dice: yo fui el que te hizo tener hambre, yo fui el que te atribulé porque quería saber lo que había en tu corazón. Yo fui, le dice el Señor. ¿Sí? Cuando Jesús fue llevado al desierto, dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en el desierto el diablo trató de hacerlo caer, pero fue llevado por el Espíritu. Dios mismo trató con él. Entonces muchas veces las situaciones difíciles que nosotros estamos pasando son ocasiones permitidas por Dios para nuestra fortaleza. Sí, pues Dios está tratando con nosotros, nos está disciplinando, y hay personas que no lo entienden y se ciegan, y a veces lo más fácil es decir: no, yo no acepto esa situación. ¿Sí? Está la gente endeudada y luego dice: no, yo no acepto la deuda. No, pues aunque no la aceptes, y más si firmaste un deberé, ¿sí?, un pagaré. No, es que no la acepto. Pues aunque no la aceptes, va a haber consecuencias. Y así podemos ir desglosando y hablando. Mucha gente dice: no, es que yo no acepto eso. Tu matrimonio va de pique y dices: no, yo no acepto eso. Declaro que mi matrimonio va a estar bien. ¿Y qué estás haciendo para que esté bien? Declarando. ¿Sí? ¿Por qué no mejor lees la palabra de Dios en los temas que dice qué hacer a los matrimonios que tienen problemas? ¿Qué hacer la mujer que tiene un esposo difícil? ¿Qué hacer al esposo? ¿Qué debe hacer cuando tiene una mujer difícil? Busca ahí en la palabra de Dios, y lo que ahí encuentras, eso pone en práctica. Y entonces, ¿verdad?, vas a empezar a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. No olvidemos, hermano, el trato de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12, versos 7 y 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues no es un hijo al que no se le quiere, es lo que se trata de decir. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos trata como hijos. Dice: no te olvides, eres mi hijo y te voy a tratar así. Muchas personas dicen que no pueden relacionar a Dios como un padre amoroso, porque ellos nunca conocieron a un padre amoroso en su propia experiencia. Sin embargo, incluso ellos todavía pueden recibir el amor de Dios, el amor del Padre. No todos hemos conocido por experiencia lo que es un padre modelo, pero todos sabemos lo que es un buen padre. ¿Sí? Y Dios es el Padre perfecto, y Él nos ha dado esa intuición, si usted quiere, digámosle así, ese conocimiento. Dios nos trata como hijos y nos corrige porque nos ama. ¿Sí? Cuando nuestros hijos se equivocan, los corregimos. Después el padre generalmente deja de corregir a sus hijos porque ya sus hijos no quieren la corrección, ya rechazaron,
Ya no quieren que su padre siga tratando con ellos y ahora dicen, ya déjame vivir, yo ya soy grande. O sea, te están diciendo, ya no me corrijas. Entonces van a sufrir las consecuencias. Muchos cristianos a veces así le dicen al padre, no me corrijas. Es como decirle, ya no eres mi padre, ya déjame vivir mi vida. ¿Sí? Entonces no seremos hijos de Dios. No rechacemos, que no se nos olvide. Dice verso 9 y 10 de ahí también de Hebreos: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Sí? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Se acuerda cuando lo disciplinaban sus papás a usted? Mucha gente, hay algún porcentaje, no sabría yo decir cuánto, ¿verdad? Pero hay unas personas que quedaron dañadas porque sus padres los lastimaron, los golpeaban, ¿sí? No sé si en un afán de disciplina o mal enseñados los azotaron y tienen la cicatriz ahí como una evidencia. Entonces esas personas dicen, no, yo aquí traigo en mi espalda, aquí traigo en mi brazo, cuando mi padre me golpeaba yo ponía mis brazos y aquí tengo las marcas, ¿sí? Entonces esa gente está, algunos de ellos están amargados, algunos de ellos tienen algo en contra de sus papás. La situación cambia cuando los papás fallecen, entonces ese hijo recuerda a su papá y dice, era un gran hombre, pero en vida nunca se lo dijo. Nunca se acordó de las cosas buenas de ese hombre, solamente de las malas, porque de las buenas no había cicatriz. Nada más de las malas. ¿Sí? Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo casi estoy seguro que todos tenemos nuestros padres terrenales, bueno, algunos que ya no los tienen, pero nos disciplinaban. La cuestión aquí es, ¿nosotros sí los venerábamos como dice la palabra de Dios? En la mayoría de los casos sí. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Los venerábamos, deberíamos nosotros ser más sumisos, respetuosos, ¿sí? Con la disciplina de nuestro Señor y viviremos, ¿sí? Entonces, hermanos, finalmente, cada vez que nosotros nos excusamos por nuestro pecado, estamos culpando a Dios. Adán lo hizo cuando Dios le preguntó acerca del comer del fruto prohibido. La mujer que me diste, él trató de excusarse culpando a la mujer y culpando a Dios mismo. Le dijo, la mujer que tú me diste, ¿sí? Le está diciendo, tú también tienes la culpa, ¿para qué me la diste? ¿Sí? Adán no aceptó la responsabilidad de su pecado, sino que culpó a Dios, ¿sí? El pecado nunca será culpa de Dios, es la culpa de una persona, es la culpa de nosotros mismos. El enemigo tiene su parte en eso, pero nunca será culpa de Dios, ¿sí? Excusar el pecado pone en tela de juicio a Dios por algo que solamente es nuestra culpa, hermanos. Si Dios decide tratar con nosotros es porque nos ama. Dios está tratando contigo es porque te ama. Entonces dile al Señor, trata conmigo, Padre. Él lo va a hacer en amor. Si necesitamos disciplina, va a ser en misericordia de Dios, no va a ser como una tortura, sino que Dios busca la bendición en nuestras vidas. Entonces, hermano, cuando usted o yo aceptemos la realidad de nuestro pecado y lo confesemos, tendremos menos peso muerto que nos arrastra hacia abajo. Nos estamos despojando del peso y del pecado que nos asedia, como lo indica el versículo que hoy estamos estudiando. Vamos a crecer, ¿sí? Vamos a avanzar, vamos a poder brincar más el obstáculo, vamos a poder llegar más rápido a donde vamos, pero necesitamos quitarnos el peso
y el pecado que nos asedia. Entonces voy a invitarlo, hermano, a que se ponga de pie.